té. Mientras tanto, la fabricación de té en masa dio origen a nuevas formas y tecnologías. La bolsita de té no existió hasta el siglo XX, pero enseguida se convirtió en uno de los iconos de la rutina diaria moderna, sobre todo en Estados Unidos, donde el 65% del té, tanto caliente como helado, se prepara mediante bolsitas. La empresa de té Lipton fabrica 9.000 millones de bolsitas de té al año solo en Estados Unidos. El 90% de ellas aquí, en la planta de mezclado y embalaje de Suffolk, en Virginia. La fábrica de Virginia es una de las más grandes, si no la más grande del mundo. Aquí entran cada semana 15 o 20 contenedores marítimos de 13 metros, llenos de té. Es el volumen que se procesa semanalmente en estas instalaciones. Largas hileras de máquinas fabrican 1 millón de bolsas a la hora, 24 millones al día, los 7 días de la semana. Las máquinas fabrican 200 bolsas por minuto y su mecanismo está compuesto por 2.500 piezas solo para producir bolsitas. Es como un reloj muy caro con muchas piezas en movimiento. Es fascinante pararse a observar todos los movimientos necesarios para fabricar una bolsa. Los componentes de las bolsitas de Lipton, papel, etiquetas, cuerdas y grapas, vuelan por la máquina con una precisión y velocidad asombrosas. Los lados de las bolsas no van pegados, sino que están tan bien plegados que no se sueltan cuando se meten en agua hirviendo. Los pliegues son muy importantes, porque si no están bien hechos, el té se puede salir de la bolsa, y eso no puede ser. Las bolsitas fueron una revolución accidental. Un vendedor de té estadounidense envió muestras en una bolsa de seda en 1908. En lugar de sacar el té y hervir las hojas, los compradores metieron las bolsitas directamente en el agua hirviendo y así nació la bolsita de té. Al final, la seda se transformó en gasa y después en papel. En los años 20 se comercializó de forma industrial y se le añadió el cordón y la etiqueta. En los años 50 se produjo un gran avance tecnológico en la producción de bolsas de té, cuando se introdujeron las máquinas que Lipton sigue usando en la actualidad. Se diseñaron para crear la característica bolsita doble de Lipton. 2 tea bags together, you'd get more tea flavor. Well, that's the idea behind our Lipton flow-through bag. Lipton transformó todas sus instalaciones para adaptarlas a este tipo de bolsa. Y fue lo que catapultó a la empresa al número 1 del mercado. La ventaja de la bolsa doble es que expone 4 lados de la bolsa del té al agua y el té tiene más espacio dentro para expandirse y destilarse bien. La última generación de máquinas de bolsas de té de Lipton es 3 veces más veloz que los primeros modelos. Esta fabrica 600 bolsas por minuto y se emplea para los tés verde y especiales. La tecnología avanza rápidamente para competir con los cambios de la bolsa tradicional, como este palito que fabrica la empresa de té Serengeti de Los Ángeles, o las bolsas en forma de pirámide que contienen trozos más grandes de hoja. Meter el té en bolsitas es la culminación de un largo proceso para los fabricantes de té al por mayor como Lipton. Y el corazón de ese proceso es la cata del té. Sí, está bien. Código P. La mayoría de los tés de Lipton son mezclas de docenas de variedades de té. Y asegurar que las mezclas mantienen el color, el sabor y la textura requiere constantes catas y cambios de fórmula. Para mantener un sabor hay que probarlo constantemente porque cada suelo puede producir un té distinto cada semana. La calidad del té varía según el tiempo, la recogida de la hoja y cómo se enrolló. Es como un malabarismo. Hay que cambiar constantemente las fórmulas para mantener una calidad homogénea. El té Classic Orange de Lipton se elabora con entre 40 y 60 clases de té.
Lipton ha ideado un código numérico de 1 a 7 para ellas. Ese es un 4.2. Que sirve para describir las características de cada té. Para la mezcla principal tratamos de mantener una puntuación de sabor de un 4.4. Para el color o la tonalidad intentamos mantener un nivel alto, de un 6,8. Y para la textura o el espesor tratamos de mantener una puntuación media, de un 4,8. Este es más grueso, de un 5.2. La cata de té es una habilidad que exige entre 4 y 5 años de formación. John Chisholm efectuó su aprendizaje en Sri Lanka, donde cataba hasta 1200 tés al día. Es un poco como aprender a tocar un instrumento musical. Cuanto más practicas, mejor te sale. Y mejor se te da elegir los distintos sabores. Al final eres capaz de escoger los tés que mejor encajan en la mezcla Lipton. Cuando lo probamos, absorbemos el té a unos 160 km/h para oxidarlo y romper las partículas. Y lo paseamos por el paladar para probarlo con distintas partes de la boca. Las mezclas siempre cambiantes de Lipton se programan en su cuartel general de Englewood Cliffs, en Nueva Jersey, y luego se introducen en el sistema informático de mezclado de Suffolk. Aquí se procesan cada día grandes cantidades de té de todo el mundo. Se tamizan vigorosamente para eliminar impurezas y se vierten en gigantescos silos. En un silo medio caben casi 5.000 kilogramos y lo llenamos en 24 horas. Y tenemos muchos silos. Algunos silos almacenan un solo tipo de té y otros mezclas previas de 3 o 4 tés. La mezcla se inicia en los propios silos porque los tés se juntan cuando caen dentro del fondo cónico. Unas cintas transportadoras las conducen a las máquinas mezcladoras, que centrifugan suavemente la mezcla del día. Después se meten sacos de 1000 kilos que alimentan las máquinas fabricantes de bolsitas. No todo el té de Estados Unidos se introduce en bolsitas. Una sexta parte se hace pulverizar y se utiliza para hacer té instantáneo y bebidas refrescantes. Lipton y los principales fabricantes producen 300 millones de euros de polvo de té al año. El polvo se fabrica en plantas procesadoras que destilan el té en una gran cuba y luego lo bombean y lo pulverizan sobre una torre que puede medir hasta 30 metros. Las altas temperaturas de la parte superior de la torre evaporan instantáneamente el agua del té y sus residuos se cristalizan cuando bajan hacia la zona de aire más fresco. El té en polvo y las bolsitas se desprecian en muchas partes del mundo, como China y la India, donde mucha gente sigue bebiendo el té en hojas sueltas. Los bebedores tradicionales insisten en que meter las hojas directamente da más sabor al té. Pero a veces el sabor es excesivo. Como el té Celestial Seasonings, con un fuerte sabor a menta. Cada año, Celestial Seasonings emplea casi 250.000 kilos de menta y hierbabuena fresca en sus populares mezclas de té. Y se almacena aquí, en la sala de menta del almacén de la fábrica de la empresa en Boulder, Colorado. Hay un olor muy intenso que se te mete por la nariz. Te lloran la nariz y los ojos. Hay gente que en cuanto entra tiene que salir. Vendemos una camiseta muy popular que dice «Sobreviví a la sala de la menta». Tuvimos que sellar por duplicado las paredes y el techo porque el aceite era tan potente que se filtraba y contaminaba al resto de hierbas, con lo cual todo sabía a menta. La menta es solo una de las más de 100 hierbas que la empresa almacena en grandes cantidades para sus mezclas. Un perro se volvería loco paseando por estos pasillos, llenos de canela, jengibre, vainilla, regaliz y limoncillo. El gigante del té de hierbas revolucionó el mercado del té estadounidense en los años 70 con la introducción de mezclas botánicas saludables como Sleeping Time y Red Singer. Muchas de las mezclas estaban compuestas totalmente de hierbas.
No contenían Camilla sinensis, té. Introdujeron al consumidor en el mundo de las plantas medicinales que servían para todo, desde prevenir un resfriado hasta quitar el dolor de garganta, potenciar el impulso sexual o calmar los nervios. El hibisco, la hierba que contiene el Redsinger, se importa de Tailandia y China. Celestial Seasonings emplea 500.000 kilos de hibisco al año. Antes de mezclarlo con otros ingredientes, hay que triturar el hibisco fresco compactado, como pasa con las demás hierbas, para que quepa en una bolsa de té. Y la primera fase del proceso se hace a mano.